Bien, el punto 761 responde al epígrafe la Iglesia preparada en la antigua alianza. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos, y en cualquier nación el que teme a Dios y practica la justicia le es grato a Dios. Bien, aquí lo que describe un poco este punto es cómo el pecado, precisamente, pues como ya hemos adelantado antes, pues tiene esa capacidad de disgregar, de romper. El pecado es una ruptura con Dios. El pecado es una ruptura con los demás. El pecado es una ruptura con nosotros mismos. Dice este punto que desde el mismo momento en que el pueblo de Dios peca, se destruye esa comunión. Y de hecho uno ve el libro del Génesis y ve pues ese lenguaje, esas imágenes, ¿no?, simbólicas pero profundísimas, en las que se describe las consecuencias del pecado original, y se da cuenta que el pecado original pues rompe la comunión con Dios, es una ruptura de la comunión con Dios. Adán y Eva antes estaban ante Dios en plena amistad, hablaban con él cara a cara, y ahora de repente escuchan que se acerca por el jardín y se esconden, tienen miedo a Dios, han perdido esa amistad, esa comunión con Dios. En segundo lugar, ¿no?, el pecado es también ruptura no solo con Dios, también es ruptura con los demás. Adán y Eva antes vivían en armonía, y desde ese momento del pecado comienzan las discusiones entre ellos. Comienzan a echarse mutuamente la culpa: tú me diste de comer, fue el otro el que me tentó, y ya comienza bueno, pues todo lo que es esta especie de falta de paz y de rupturas que tenemos entre nosotros, ¿no?, que es mutuamente echarnos la culpa de todo y nadie reconocerse culpable o pecador de nada, ¿no? Y también el pecado es una ruptura de comunión con uno mismo, porque vemos también que fruto de ese pecado original, Adán y Eva pierden esa paz y ese equilibrio interior y se turban y se sienten desnudos y necesitan vestirse porque han perdido esa paz que antes tenían consigo mismos. Bien, el pecado es la ruptura de esa comunión con Dios, comunión con los demás y comunión con nosotros mismos. Y dice que la reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios a este caos provocado por el pecado. Si el pecado rompe pues esa comunión con Dios, con los demás, con nosotros mismos, la reacción de Dios es decir: voy a convocar a todos estos hijos míos a la Iglesia para que vuelvan a la comunión con Dios en ella, para que tengan la comunión mutua entre ellos, para que lleguen a la paz consigo mismos. Y nos damos cuenta de que si algo el Señor nos ofrece, pues en lo que es la Iglesia, es la comunión con Dios, hacer la paz con Dios, hacer la paz con nuestros hermanos y vivir en paz con nosotros mismos. Al final uno encuentra en la Iglesia lo que es el antídoto a la ruptura, al quiebro, a la ruptura interior que el pecado había provocado en nosotros. Este punto del catecismo termina diciendo que esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. Es curioso, ¿no? Pero aquí está manifestando que, bueno, si por una parte todos estamos llamados a formar parte, ¿no?, pues de la Iglesia, y que en esta Iglesia se lleva a cabo ese plan de Dios de reunificarnos, ¿no?, de volvernos a la comunión que el pecado había roto, también se está afirmando que en el seno de todos los pueblos, de una manera secreta, dice, secretamente, Dios también, porque el Espíritu Santo, ojo, el Espíritu Santo no podemos encorsetarle, no podemos pues meterle en una jaula y decirle dónde tiene que actuar. El Espíritu Santo actúa, sí, es verdad, en plenitud en el seno de la Iglesia,
Pero el Espíritu Santo también está actuando en todas las culturas, en todas las culturas, incluso en aquellas que no son cristianas. Y dice que secretamente, que también procede, inspira, ¿no?, a la reunificación en el seno de todos los pueblos. Por lo tanto, todo aquello, todas las iniciativas que haya en todos los hombres de buena voluntad, tendentes a la unificación, ¿no?, tendentes a borrar pues todas las huellas, porque las heridas siempre lo que hacen es, bueno, pues eso, lo que hemos dicho, lo que hacen es disgregarnos, enemistarnos. Todas las iniciativas que haya en las familias, en las comunidades rurales, en las comunidades urbanas, en el mundo del trabajo, en el mundo de la política internacional, lo que fuera, todo aquello que tiende a unir, todo aquello que tiende a volver a esa unidad original de la humanidad, es signo también de ese Espíritu Santo que es fruto, ¿no?, de ese Espíritu Santo que está convocando secretamente a todos los pueblos hacia la Iglesia, hacia la comunión última con Dios. Todo lo que hay en la humanidad, que hay mucho, sin duda alguna, ¿no?, de deseos de reconciliar rupturas, de tender a la unidad, de no dar rienda suelta a esa tendencia a la disgregación que tenemos todos, ¿no?, sino de sumar en vez de restar. Sumar en vez de restar. Que a veces tenemos una tendencia muy grande a restar en vez de a sumar. A ver lo negativo en vez de lo positivo. A ver las dificultades, ¿no?, en vez de encender una luz. Todo eso es signo, es fruto de que el Espíritu Santo está, como dice aquí, secretamente en el seno de todos los pueblos, reunificando, haciendo una tarea de reunificación. En definitiva, aunque sea secretamente, se está sembrando la Iglesia ahí. Se está llamando a la humanidad a esa vocación, a ese designio del corazón del Padre de ser una sola familia, de unificarnos en la comunión con Dios. El Espíritu Santo está trabajando en el seno de todos los pueblos y ilumina, congrega todas las iniciativas, especialmente de unidad, de superación de fracturas, de convocación. Todas esas iniciativas tienen al Espíritu Santo como último agente, como último actor, y en el fondo son una llamada pues a nuestra comunión con la Iglesia. Y el último de los puntos que comentamos, el 762, dice: la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. O sea que en primer lugar habla de preparación lejana. Luego va a hablar de preparación inmediata. Y la preparación lejana está especialmente referida a Abraham. Se cita Génesis 12:2, de ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y seré tu bendición. También se cita Génesis 15, versículos 5 y 6. Y sacándole afuera le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Hay por lo tanto una preparación lejana que está gráficamente expresada, ¿no?, pues en esa imagen en la que le dice: mira el cielo, mira las estrellas. Es decir, es más una promesa que una realidad, porque el caso es que todos los pueblos que le rodeaban a Abraham eran hostiles, y además él se sentía una gotita de agua, se sentía experimentaba su propia impotencia, ¿no?, para esa vocación a la que Dios le llamaba. Y como una promesa, aunque fuese lejana, Dios le da esa hermosa imagen: mira al cielo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Esa sinfonía hermosa que forman todos los astros, esa es una expresión de la sinfonía, de la comunión de la Iglesia, que nacerá de esa descendencia tuya.
Hay pues una preparación lejana, pero también hay una preparación inmediata, que dice aquí, comienza la preparación inmediata con la elección de Israel como pueblo. Y aquí se cita Éxodo 19, 5, 9. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. O sea que ya hay una preparación inmediata cuando Dios quiere hacer de Israel su pueblo personal. Es como el monte Sinaí se hace una especie de trato. Bueno, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y esa ya es una preparación inmediata, porque Dios está educando a Israel. Es como educar, como cuando tenemos que educar a un animal salvaje, que se ha acostumbrado a ir siempre, andar siempre suelto, y entonces hay que educar a ese caballo, pues para que sepa vivir, ¿no? Y convivir, y no, bueno, pues algo así hace Dios con Israel. Israel, como todos los pueblos, pues tenía algo de animal salvaje, de no saber ser pueblo de comunión, y Dios en el Sinaí le elige para hacer de él un pueblo de comunión. Le va a costar a Yahvé, porque tiene que adaptarse a ese ritmo con esa dureza de cerviz, ¿no? Que tenemos todos los hombres. Pero Dios quiere como domesticar a ese potro salvaje, ¿eh? Y lo hace, ¿no?, con esa preparación inmediata. Y continúa el catecismo. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. No se trata pues de un privilegio para Israel, no se trata de un privilegio, se trata de una vocación a ser un signo de la reunión futura de todas las naciones. Eso Yahvé lo dejó claro desde el principio, que no se trataba de privilegios de raza, ni nada por el estilo, sino de un signo ante todas las naciones. Y así, por ejemplo, aquí se cita Isaías 2, versículos 2 al 5. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, pues de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Dios. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Árbitro de pueblos numerosos. Así pues, en el plan de Dios era que Israel fuese un signo para, bueno, pues para arbitrar, ¿no?, para conducir a todas las naciones, a todos los pueblos, a esa comunión. También se cita Miqueas 4, Miqueas 4:1-4, sucederán en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Y afluirán a él los pueblos, acudirán naciones numerosas. Es por tanto, una profecía muy parecida a la de Isaías. Venid, subamos al monte de Yahvé. Se describe a Israel como un lugar de confluencia de todas las naciones. Pero por desgracia, ya los profetas tuvieron que acusar a Israel de haber roto la alianza y de haberse comportado como una prostituta. Esa es la denuncia de los profetas, que Israel, en vez de haber cuidado con esmero, con mimo, pues esa vocación que tenía de Yahvé a ser pueblo de convocación, pues sencillamente había roto esa alianza e iba a lo suyo. Por ejemplo, se cita Isaías 1:2-4, oíd cielos, escuchad tierra, que habla Yahvé, hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí.
conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Fijaros qué imagen, ¿eh? Está aquí diciendo, si el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre, resulta que mi pueblo no conoce, no discierne. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición, han dejado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas. Y el libro del profeta Oseas describe en unos términos de prostitución el hecho de que Israel rompa esa alianza, como una esposa traiciona a su esposo. Así Israel ha traicionado a Yahvé, pues al haber roto o al haber pecado contra esa vocación a la comunión, a la convocación que Dios le había dado. Pero los profetas no solo reprenden, sino que anuncian una alianza nueva y eterna. Cristo instituyó esa alianza nueva y eterna. Cristo instituye esa iglesia. Israel era una imagen, no era una preparación inmediata de esa iglesia que Cristo iba a instituir. Cristo la instituye. Los profetas anuncian esa nueva alianza. Por ejemplo, Jeremías 31-34. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo, el otro a su hermano. Bien, hay por lo tanto una promesa, la promesa de que Dios va a hacer alianza eterna, y esa alianza eterna la va a hacer en Jesucristo. La va a hacer en Jesucristo. Jesucristo va a ser el gran convocador de esa comunión de toda la humanidad con Dios. En Jesucristo vamos a ver el gran signo de comunión. Él va a ser el lazo de unión que sea capaz de sanar tantas heridas, de componer tantas rupturas. El gran convocador es Jesús. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.